El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica autoinmune. La heterogeneidad de la enfermedad ha condicionado o generado dificultades para su comprensión. Los pacientes pueden tener compromiso de varios órganos y también presentar diferentes autoanticuerpos. La amplia diversidad en su expresión clínica hace que muy probablemente se plantee que el lupus eritematoso sistémico represente varias enfermedades heterogéneas que pueden categorizarse como un amplio fenotipo clínico de autoinmunidad sistémica. Se trata de una enfermedad de patogenia compleja, donde la interacción entre factores genéticos, medio ambiente y factores hormonales conducen a una disregulación inmune, ruptura de la autotolerancia con producción de autoanticuerpos, mecanismo inflamatorio y daño de órganos. Con respecto a la epidemiología, no contamos con datos propios, pero podemos decir que en Reino Unido es una enfermedad que tiene una incidencia de 4.91 por cada 100.000 habitantes por año, con una prevalencia de 97 por cada 100.000. Es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres en una relación mujeres-hombre de 9:1, con una edad de prevalencia en general en la edad fértil entre los 20 y 40 años, pudiendo aparecer a edades más tempranas, pero también a edades más tardías. Es una enfermedad que es más frecuente en las etnias africanas, asiáticas, en hispanos y nativos americanos, en los cuales en general se presenta como una enfermedad más severa. Tanto el sexo, la edad, la etnia y la condición socioeconómica son factores que influyen en la expresión de la enfermedad y en el pronóstico. Con respecto a la mortalidad, podemos decir que ha habido una gran mejoría en la actualidad, probablemente condicionada a la detección precoz de los casos y también a la intervención terapéutica. Ha pasado de ser de un 50% a 3 años en la década de los 60 a un 10% a 10 años en la actualidad. Se reconocen en la mortalidad dos picos o una expresión bimodal, un primer pico que es temprano y que está vinculado principalmente con la actividad de la enfermedad, con el compromiso severo de órganos y con las infecciones, muchas veces vinculadas con la terapéutica inmunosupresora. Y un segundo pico que tiene que ver con las consecuencias de la terapéutica, con el tiempo evolutivo de la enfermedad y que es principalmente debido a enfermedad cardiovascular y arteriosclerótica. Se reconocen además expresiones de morbilidad vinculadas a la actividad de la enfermedad y también asociadas con el tratamiento. La progresión de la enfermedad, desde la autorreactividad inicial hasta que la enfermedad se expresa clínicamente, ocurre a lo largo del tiempo. En la fase preclínica se caracteriza principalmente por la autorreactividad, donde pueden detectarse la presencia de autoanticuerpos. La presencia de algún fenómeno desencadenante o gatillo pone en marcha la producción de autoanticuerpos patogénicos, disregulación de citoquinas, activación de células T y B y manifestaciones clínicas, expresión o inicio de las manifestaciones clínicas. Se caracteriza por ser una enfermedad de curso crónico que en general evoluciona con brotes y remisiones en las que la disregulación del sistema inmune cumple un rol preponderante. Hay pérdida de tolerancia a antígenos propios, formación de autoanticuerpos patogénicos, formación de complejos inmunes y depósito de complejos inmunes que condicionan daño de órgano. Se trata de una enfermedad de etiología multifactorial donde los factores genéticos tienen una gran importancia, ya que se ha visto que hay una mayor tasa de concordancia entre gemelos monocigotas comparados con gemelos dicigotas y una elevada expresión de enfermedad entre hermanos. Es una enfermedad poligénica.
La concordancia imperfecta en la expresión de enfermedad entre gemelos monocigotas sugiere la influencia de factores ambientales en su patogenia. Entre ellos, los agentes infecciosos, como por ejemplo los virales, se ha vinculado el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus al desarrollo de enfermedad, pero también bacterias, y también se han descrito alteraciones en la microbiota intestinal. Con respecto a los factores hormonales, esta es una enfermedad predominantemente de mujeres y sobre todo en edad fértil, y se ha visto también reactivación de la enfermedad durante embarazo. Tanto los estrógenos como la prolactina parecerían tener algún efecto sobre el sistema inmunológico, sobre todo efectos inmunoestimulatorios, principalmente sobre las células B. Con respecto a los factores ambientales, es conocido el efecto de la radiación ultravioleta, que es capaz de inducir apoptosis, el efecto deleterio del tabaco, de algunos fármacos como la procainamida, hidralazina, isoniazida, metildopa, que son capaces de desencadenar aparentemente a través de alteraciones epigenéticas desarrollar lupus-like. Y también se ha descrito un gran impacto del estrés emocional. Se han identificado alrededor de 50 locus génicos predisponentes asociados al lupus eritematoso sistémico. Las principales vías estudiadas son las que intervienen en la activación linfocitaria, las que involucran la producción de interferón y que están relacionadas con las vías de los receptores TOL, y las que están involucradas con el clearance o depuración de inmunocomplejos. La principal asociación está vinculada con los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, y se ha observado la presencia de haplotipos de HLA-DR2 en poblaciones afroamericanas, africanas, taiwanesas, coreanas, y haplotipos HLA-DR3 en poblaciones caucásicas, con un aumento de riesgo de 2 a 3 veces de desarrollo de la enfermedad. Entre los genes asociados a la eliminación de restos apoptóticos están descritos los pacientes con deficiencias graves de las fracciones tempranas del complemento C2, C4 y C1q, que presentan un riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico en 10, 75 y 90% respectivamente. La progresión del lupus eritematoso sistémico puede ser dividido en distintos estadios: asintomático, inicio de la producción de autoanticuerpos o autorreactividad, y el tercero, que sería el inicio de las manifestaciones clínicas o fase clínica de la enfermedad. Los factores genéticos y ambientales contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Son ejemplo las hormonas, las infecciones, la radiación ultravioleta, la dieta, las toxinas. Gatillos como las infecciones pueden desencadenar la autoinmunidad, pero los factores que conducen a una pérdida sostenida de la tolerancia y a una expansión de la autoinmunidad no están totalmente conocidos o dilucidados. Los cambios epigenéticos, el depósito de inmunocomplejos y el daño tisular mediado por autoanticuerpos pueden conducir a la inflamación crónica y al daño irreversible de órganos. Varios estímulos se han asociado con la estimulación de la producción de citoquinas inflamatorias en el lupus eritematoso sistémico. Este aumento de la expresión de citoquinas inflamatorias tiene como consecuencia la producción de inflamación y la pérdida de tolerancia. Casi todas las células del sistema inmune están involucradas en el mecanismo patogénico del lupus eritematoso sistémico. Las células dendríticas que llevan adelante la presentación antigénica, se ha descrito que tienen una presentación antigénica inapropiada y condicionan una ruptura en la tolerancia tanto T como B. Se ha observado una disminución de las células dendríticas circulantes, un aumento de las células dendríticas plasmacitoides, que son las principales productoras de interferones de tipo 1,
vía TOL, receptores TOL 7 y 9. Hay también alteraciones a nivel de las células mieloides. Se ha detectado en los polimorfonucleares una disminución de la fagocitosis con disminución de la producción de especies reactivas de oxígeno, lo que condiciona una mayor susceptibilidad de infecciones, y también una disminución del clearance de material apoptótico. Los polimorfonucleares presentan a su vez un aumento de la producción de netosis. Se han descrito alteraciones en los linfocitos T y B. En los linfocitos T, defectos en la tolerancia periférica y central, disminución de la producción de células T regulatorias o células T regulatorias defectuosas, también alteraciones en la señalización del receptor del linfocito T con hiperactivación, respuestas alteradas en células Th17, aumento de doble negativos que condicionan ruptura en la tolerancia y producción de citoquinas inflamatorias. En los linfocitos B se ha descrito desarrollo aberrante con pérdida de tolerancia y diferenciación de linfocitos B, pérdida de tolerancia por acción de citoquinas como el BAF o BLIS, que después vamos a ver que es un target terapéutico, y disminución de linfocitos B que producen interleuquina 10. ¿Cuál sería entonces la contribución celular de los distintos tipos celulares del sistema inmune para el desarrollo del LES o que intervienen en el mecanismo patogénico del LES? Los neutrófilos y las células apoptóticas, que están en la cima de la cascada de los mecanismos patogénicos del lupus eritematoso sistémico. Ellos o ellas lo que hacen es proveer los antígenos que estimulan las células dendríticas para la producción de interferones. Los neutrófilos son actores fundamentales en el daño de órgano mediado por inflamación. Producen netosis y a través de ella una fuente fundamental de antígenos propios, como por ejemplo los péptidos citrulinados y los ácidos nucleicos. Muchas células producen interferones de tipo 1, pero son las células dendríticas plasmacitoides principalmente las que producen las cantidades más elevadas de esta citoquina. Los desechos apoptóticos pueden también activar la expresión de citoquinas inflamatorias que participan en el reclutamiento de células en los tejidos. Los linfocitos T y B participan en la autorreactividad con formación de autoanticuerpos, la producción de interleuquina 17 por los linfocitos T contribuye a la infiltración de polimorfonucleares en los órganos. En el siglo XIX se utilizó el nombre de lupus eritematoso para describir lesiones cutáneas. Y llevó casi 100 años entender que en realidad no es una enfermedad de manifestación cutánea pura, sino que es una enfermedad sistémica que no respeta órganos, que se caracteriza, como dijimos antes, por una respuesta inmune aberrante, con manifestaciones proteiformes, con una amplia variación de expresión clínica entre paciente y paciente y a lo largo del tiempo. Esto llevó a la necesidad de desarrollar criterios de clasificación para poder llevar adelante trabajos de investigación, sobre todo para evaluar respuesta terapéutica. Previamente, en el año 97, fueron descritos otros criterios que fueron variando a lo largo del tiempo, pero recién en el año 97 el Colegio Americano de Reumatología publicó estos criterios, 11 criterios, que fueron los que estuvieron en uso o utilizándose durante muchos años hasta que aparecieron los criterios en el año 2012. Estos criterios, donde se describen distintas manifestaciones clínicas, permiten clasificar a un paciente teniendo lupus cuando cumple más de 4 criterios, 4 o más criterios.
y se describen el eritema malar, fotosensibilidad, la presencia de lesiones de tipo discoide, que son lesiones cutáneas crónicas, úlceras orales, la presencia de artritis, el compromiso inflamatorio de las serosas, que es la serositis, el compromiso renal, el neurológico, hematológico, un criterio inmunológico y la presencia de ANA positivo o FAM positivo como criterio separado. Los criterios de 2012 introdujeron algunas modificaciones sobre los previos del año 97. Consideraron el rash malar y la fotosensibilidad como un criterio unificado, un criterio para lupus cutáneo que incluye ambos, tanto el agudo como el subagudo, un criterio separado para el lupus discoide y las manifestaciones del lupus cutáneo crónico que no estaban incluidos en los criterios previos, y se incluyó nuevamente la alopecia no cicatrizal que no figuraba en los criterios del año 97. Con respecto a la artritis, inicialmente se decía que requería una radiografía para descartar la presencia de erosiones, pero en estos criterios la artritis no requiere la confirmación radiológica. Con respecto al criterio renal, estos criterios permitieron agregar o reemplazar en la situación en la cual no pudiera realizarse la recolección de la proteinuria de 24 horas, evaluar el cociente proteína creatinina en orina. Con respecto al criterio neurológico, se agregó a los previos de psicosis y convulsiones la presencia de mononeuritis múltiple, mielitis, neuropatía cranealo-periférica y estado confusional agudo. Los criterios hematológicos se separaron, estando constituido uno por anemia hemolítica, el otro por leucopenia o linfopenia y el tercero por plaquetopenia. Se ampliaron los criterios inmunológicos que ahora aparecen separados, el ANA que ya estaba como criterio aparte, pero se separaron el anti-DNA de doble cadena, el anti-SMIT, los anticuerpos antifosfolípidos positivos determinados por alguno de los siguientes, como son el anticoagulante lúpico positivo, la presencia de BDRL falso positivo, las anticardiolipinas, IgG, IgA o IgM en título medio o alto, las anti-beta 2 glicoproteína 1, IgM, IgG o IgA, la presencia de hipocomplementemia y como criterio aparte la presencia de CUMS directa positiva en ausencia de anemia hemolítica. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios SLIC de 2012, se clasifica a un paciente como portador de lupus eritematoso sistémico cuando cumple 4 criterios SLIC. Debe incluirse al menos un criterio clínico y uno inmunológico, y permitió clasificar como portador o portadora de LES a una paciente con una biopsia de riñón con histología compatible con nefritis lúpica más la positividad de anticuerpo antinuclear o anti-DNA. Estos criterios tienen mayor sensibilidad que los criterios previos del 97 revisados, tienen igual especificidad y permitió incluir más pacientes con LES clínicamente definido. En 2019, la Liga Europea contra el Reumatismo, EULAR, y el Colegio Americano de Reumatología, ACR, establecieron criterios nuevos. En estos criterios, el criterio de entrada es la presencia o la positividad de los anticuerpos antinucleares a un título mayor a 1 en 80 en la determinación de células de HEP2 o un test equivalente positivo, más criterios adicionales que no suman si pueden tener una explicación alternativa al lupus eritematoso sistémico. Es suficiente con que ocurran al menos una vez, tiene que haber por lo menos un criterio clínico, no necesariamente tienen que ocurrir simultáneamente,
y dentro de cada ítem el que puntúa es el de puntaje más alto. Se describen entonces diferentes ítems en las manifestaciones constitucionales como la fiebre, manifestaciones cutáneas que tienen diferente puntuación, las manifestaciones de artritis, los neurológicos, la serositis, hematológicos, el compromiso renal, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos, la hipocomplementemia y anticuerpos altamente específicos como son el anti-DNA de doble cadena y el anticuerpo anti-Smith, teniendo en cuenta que clasifican como portadores de lupus eritematoso sistémico con un score de 10 o más, además del criterio de entrada. Como habíamos dicho al principio, se trata de una enfermedad con manifestaciones extremadamente variadas y proteiformes, con una gran diferencia de expresión clínica entre paciente y paciente. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentra la fiebre, las manifestaciones musculoesqueléticas, la artritis, las manifestaciones cutáneas, la serositis, las neuropsiquiátricas y el compromiso renal. Con respecto a las manifestaciones generales, la astenia muchas veces suele dominar el cuadro, tanto en el debut de la enfermedad como en los brotes de enfermedad, o sea, en las recaídas de enfermedad. La fiebre puede estar presente o no, no está presente en todos los pacientes, sí en un elevado porcentaje, y puede aparecer también en el debut y en las recaídas. Cuando aparece en el debut, siempre estamos obligados a descartar un gatillo infeccioso que puede o no requerir tratamiento antibiótico, pero cuando se trata de una fiebre en una recaída de enfermedad, estando el paciente inmunosuprimido, la primera cosa que uno debe realizar es descartar un foco infeccioso a fin de definir si debe realizar un tratamiento antibiótico y suspender el tratamiento inmunosupresor, o descartado el foco infeccioso, intensificar el tratamiento inmunosupresor si se trata de una fiebre vinculada a actividad de la enfermedad de base. Los pacientes se pueden presentar con artralgias, no necesariamente tienen que tener artritis. Las artralgias pueden estar presentes vinculadas o no a la fiebre. Y con respecto a las mialgias, pueden formar parte de estas manifestaciones generales con compromiso muscular que en general no es muy severo y es autolimitado o limitado con la terapéutica. Con respecto a las artritis, a las manifestaciones articulares, en general permiten diferenciar esta expresión clínica de la artritis reumatoidea. En general son inflamaciones de las diferentes articulaciones, pueden comprometer manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos, pero en general duran 2 o 3 días y van migrando por diferentes articulaciones. Cuando la enfermedad debuta y la paciente está sin tratamiento, las manifestaciones artríticas pueden persistir y requerir del uso de corticoides. En general, cuando uno realiza una radiografía, encuentra que no hay erosiones asociadas. Una entidad clínica bastante frecuente es la artropatía de Charcot, que se ve en la diapositiva. Cuando uno mira las manos de pacientes con artropatía de Charcot, si no conoce a la paciente, piensa que por ahí podría tener una artritis reumatoidea, ya que presentan desviación cubital y presentan alteraciones en la estructura de los ligamentos de los dedos. Pero estas deformaciones pueden ser reducidas cuando uno trabaja sobre la mano del paciente y la acomoda, a diferencia de lo que ocurre en la artritis reumatoidea. Esta artropatía de Charcot no tiene un tratamiento específico, pero sí se puede trabajar con terapia ocupacional sobre estas pacientes.
Con respecto al compromiso miopático, que puede ocurrir tanto en el debut de la enfermedad como en la recaída, en general no es demasiado severo y responde rápidamente al tratamiento. Otra entidad clínica que no es muy frecuente, pero que hay que tener siempre presente, es la necrosis ósea séptica, que en general está vinculada al uso de corticoides, pero también puede aparecer de manera espontánea en pacientes lúpicas en las que hay que descartar síndrome tifosfolípido. Con respecto a las manifestaciones cutáneas, se describen lesiones específicas que constituyen el lupus cutáneo, el lupus eritematoso cutáneo, con tres formas clínicas: agudo, subagudo y crónico, y hay lesiones no específicas. Entre las manifestaciones del lupus eritematoso cutáneo agudo se describen la fotosensibilidad y el rash malar, que se caracteriza por ser fijo, en general de bordes elevados, pero puede no tenerlos elevados. Se distribuye en la región malar y en general respeta el pliegue nasogeniano. Se describe también la presencia de un exantema eritemato maculopapular y se incluyen dentro de este grupo de manifestaciones clínicas las úlceras orales o nasales. En esta diapositiva vemos ejemplos de manifestaciones de lupus cutáneo agudo, como son el eritema malar, la fotosensibilidad, la presencia de úlceras orales y una alopecia difusa. Entre las manifestaciones del lupus eritematoso cutáneo crónico, el de mayor relevancia es el lupus discoide, que se caracteriza por la presencia de una placa eritematosa bien delimitada, que en general deja cicatriz, la presencia de escama adherente, en general tienen un borde indurado activo con un centro atrófico hipopigmentado, producen taponamiento folicular con atrofia y cicatriz residual y si comprometen el cuero cabelludo, que es una de las ubicaciones más frecuentes, producen alopecia cicatrizal. Y tener en cuenta que aumenta el riesgo del desarrollo de carcinoma epidermoide. En esta diapositiva vemos algunas localizaciones de lesiones de lupus discoide, con lesiones a nivel del cuero cabelludo, con una alopecia cicatrizal, lesiones a nivel de miembros, en labio, en el pabellón de la oreja, que es bastante frecuente, y también descrita en el paladar. Las manifestaciones del lupus cutáneo subagudo se caracterizan por la presencia de placas o pápulas eritematoso descamativas. Son en general simétricas, fotosensibles y aparecen principalmente en zonas fotoexpuestas. Presentan un borde activo que puede ser vesículo costroso. En general no dejan cicatriz y pueden dejar una hipopigmentación residual que es transitoria. Un 20% tienen historia de lupus eritematoso discoide. Se describen también la presencia de manifestaciones cutáneas inespecíficas en estos pacientes, como son las lesiones de tipo vasculíticas, como la púrpura, úlceras cutáneas, nódulos, lesiones de tipo urticariforme, la gangrena digital, la presencia de livedo reticularis, muchas veces asociada a anticuerpos antifosfolípidos, Raynaud, que es inespecífico pero que puede estar presente en estos pacientes. Puede haber hemorragias en astilla, telangiectasias peringueales, exantema ampollar, alopecia difusa, lesiones ungueales como onicolisis, leuconiquia, lesiones de tipo hoyuelos en las uñas, atrofia, estrías longitudinales. En esta diapositiva vemos lesiones de tipo vasculíticas en el pulpejo del dedo, en un miembro inferior, con lesiones que impresionan ser una púrpura confluente. Vemos manifestaciones de Raynaud en ambas manos y vemos lesiones de tipo livedo reticularis en miembros.
Con respecto a las manifestaciones hematológicas, es frecuente la presencia de anemia crónica simple, la presencia de anemia hemolítica con aumento de LDH, reticulocitos, hiperbilirrubinemia y prueba de Coombs directa positiva constituye uno de los criterios de compromiso hematológico autoinmune. La presencia de leucopenia acompañada, que puede tener o no neutropenia, y la linfopenia, que puede aparecer entre 20 y 60%. Estos pacientes pueden tener también trombocitopenia y pueden tener linfadenopatía y esplenomegalia. La presencia de linfopenia en estos pacientes en general correlaciona con actividad de la enfermedad. Aparece en un rango variado de pacientes entre 20 y 80%, y en general está vinculado con disminución de linfocitos T y B por anticuerpos antilinfocíticos de tipo IgM, los que actuarían opsonizando y promoviendo la fagocitosis de los mismos. El compromiso renal en las pacientes lúpicas es frecuente, aparece en aproximadamente el 50% de los pacientes en algún momento del curso de la enfermedad. Lo habitual es que ocurra o al debut de la enfermedad o dentro de los 5 primeros años de inicio de síntomas, y presenta una expresión histológica y clínica bastante variada, lo que obliga a realizar la biopsia de riñón para poder adecuar la terapéutica. Y así se describen diferentes clases histológicas de acuerdo a las manifestaciones halladas por el patólogo, que son la clase 1, que se describe con una alteración mesangial mínima, la clase 2, que es la denominada proliferativa mesangial, la clase 3, que es la glomerulonefritis focal, y la clase 4, que es la nefritis lúpica difusa, la 5, que es la membranosa, y la 6, que es la esclerosante avanzada. Haciendo referencia a esta variedad de expresión clínica e histológica, y teniendo en cuenta que existe una discordancia entre la expresión clínica de la enfermedad renal y los hallazgos histológicos, si miramos en este cuadro donde vemos que la clase 4, que es la forma más severa de glomerulonefritis, puede expresarse como una alteración renal mínima, o como un síndrome nefrótico y o insuficiencia renal, o como hematuria proteinuria no nefrótica, esto obliga a realizar la biopsia de riñón para poder determinar cuál es la clase histológica y adecuar la terapéutica. Con respecto a las manifestaciones cardiovasculares, se describen como más frecuentes la pericarditis, miocarditis, hipertensión arterial, la endocarditis de Liebman-Sachs, las trombosis, la enfermedad coronaria. La pericarditis es la manifestación clínica más frecuente, en general es de curso benigno, puede presentarse al inicio como debut de enfermedad o puede presentarse como un episodio aislado o recurrente en el curso de la enfermedad, aún con inmunosupresión. Se caracteriza por presentar dolor retroesternal, se puede asociar o no con derrame pleural. En general, las características del líquido pericárdico son un exudado fibrinoso o puede ser también un trasudado. Y en el pericardio se describen lesiones inflamatorias con depósitos de inmunocomplejos. Cuando los derrames severos presentan signos de taponamiento cardíaco, requieren de una punción o drenaje, y también puede presentarse como una pericarditis restrictiva, pero no son manifestaciones clínicas muy frecuentes en esta enfermedad. Con respecto al compromiso miocárdico, no es tan frecuente, entre el 3 y el 15%,
Puede tener manifestación asintomática, o sea, no tener síntomas, o puede expresarse como taquicardia, disnea o formas más graves con insuficiencia cardíaca congestiva. El diagnóstico es clínico. En general, en el electrocardiograma se observa una alteración en la conducción y en el ecocardiograma se puede observar hipoquinesia global o cardiomegalia. Entre las manifestaciones de enfermedad valvular en el lupus eritematoso sistémico se describen el compromiso de la válvula mitral. En general, la mayoría cursan asintomáticos. Se puede observar el prolapso de la válvula mitral y su frecuencia está aumentada en el lupus eritematoso sistémico. Pero también puede observarse en el ecocardiograma la presencia de una endocarditis descrita como endocarditis verrugosa o de Lehmann-Sachs, que no es una endocarditis infecciosa y está generalmente asociada con anticuerpos antifosfolípidos. En general es asintomática y puede tener como complicación desprendimiento y embolización. Entre las manifestaciones pulmonares se describen la pleuritis, la neumonitis, la hemorragia alveolar y el pulmón encogido. La inflamación aguda del parénquima pulmonar, la neumonitis lúpica, es una entidad clínica no muy frecuente que se manifiesta por disnea y por infiltrado bilateral pulmonar que obliga a hacer diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas y que se trata con inmunosupresión. Otra manifestación clínica infrecuente pero muy severa es la capilaritis pulmonar, la hemorragia alveolar difusa, que en general se asocia con compromiso renal, cuya asociación con infección es frecuente o desencadenada por infección. Puede ser la manifestación inicial en el debut en un 11 a 20%, tiene una mortalidad muy elevada y cuando presenta una evolución crónica con disnea progresiva, con infiltrados intersticiales difusos, puede comprometer la funcionalidad pulmonar a largo plazo. La hipertensión pulmonar es una manifestación poco frecuente en el LES, puede ser asintomática, en general no hay evidencia de enfermedad intersticial o vasculitis pulmonar, se puede asociar a la presencia de Raynaud y en general tiene muy mal pronóstico. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, se describen principalmente dos entidades clínicas que no son muy frecuentes, pero sí son severas, sobre todo la vasculitis intestinal, que puede evolucionar hasta la gangrena intestinal con un abdomen agudo y requerir la resección intestinal. Por lo tanto, en un paciente con enfermedad activa, con un dolor abdominal, sería uno de los diagnósticos presuntivos para pensar. Otra entidad clínica de evolución más crónica es la enteropatía perdedora de proteínas, en la que un síndrome malabsortivo con desnutrición y albúmina baja, sin evidencia de pérdida de proteínas por otra vía como podría ser la renal, sería un diagnóstico para pensar. En cuanto a las manifestaciones neuropsiquiátricas, son bastante variadas. Se describe en algunos pacientes la presencia o la manifestación de convulsiones que pueden estar aisladas en la evolución clínica de la enfermedad, pueden aparecer en el debut o más tardíamente. Muchas veces requieren tratamiento anticonvulsivante transitorio y otras veces en forma crónica. Las manifestaciones de psicosis son infrecuentes, pero pueden estar presentes y obligan a hacer diagnósticos diferenciales con otras formas clínicas de psicosis o con otras etiologías. Con respecto a la enfermedad cerebrovascular, puede estar presente en el contexto de evolución crónica de la enfermedad vinculada con arteriosclerosis, pero puede también estar relacionada
con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. La mielitis transversa es una entidad infrecuente, afecta a pacientes en alrededor del 1%, es una entidad grave que se expresa con un cuadro de compromiso a distinto nivel, que puede comprometer la vida y que requiere el diagnóstico diferencial con otras etiologías de sección medular, como por ejemplo un absceso o un tumor. El síndrome confusional agudo, que puede estar presente como expresión clínica de la enfermedad activa y obliga a hacer diagnósticos diferenciales con focos infecciosos, y los trastornos neurocognitivos, que pueden estar presentes vinculados con síndrome antifosfolípido o con enfermedad cerebrovascular arteriosclerótica. Entonces, en un paciente que se presenta a la consulta con alguna de las manifestaciones clínicas antes descritas que hacen sospechar la posibilidad de que sea portadora de lupus eritematoso sistémico, debemos realizar pruebas de laboratorio que nos ayuden a confirmar o descartar la sospecha diagnóstica. Para esto vamos a realizar pruebas iniciales de laboratorio que nos permitan ver algunas de las alteraciones características. Así vamos a ver en el hemograma la presencia de citopenia, por ejemplo. Vamos a observar la eritrosedimentación. En general, la enfermedad activa cursa con eritrosedimentación elevada. La proteína C reactiva nos va a ayudar para discriminar en los casos de pacientes que debutan o que reactivan con fiebre o presentan fiebre a lo largo de la evolución. Nos va a permitir discriminar enfermedad activa de infección. Característicamente en enfermedad activa se eleva el eritro y en infección se eleva la PCR. El proteinograma sérico y el dosaje de globulinas nos va a permitir determinar, por ejemplo, un aumento de gamma globulina, una hipergama policlonal, que es lo típico que aparece como expresión en esta enfermedad, y el dosaje de globulinas nos permitirá descartar, por ejemplo, la deficiencia de algunas globulinas que predispongan al desarrollo de este tipo de enfermedades, como por ejemplo un déficit de IgA o un déficit de IgM. Con respecto a la función renal y hepática, nos va a permitir evaluar el impacto de la enfermedad a ese nivel. La determinación de enzimas musculares va a permitir evaluar el compromiso muscular. Vamos a realizar las serologías, las diferentes serologías virales y la BDRL como para determinar infección viral vinculada, desencadenante o vinculada con esta enfermedad, y la presencia, el examen de orina nos va a permitir determinar el compromiso renal. Con respecto a las pruebas especiales de laboratorio, vamos a realizar la determinación de anticuerpos antinucleares, anti-DNA nativo y la determinación de anticuerpos nucleares extraíbles. Vamos a realizar el dosaje de las fracciones de complemento, determinar si existe la presencia de crioglobulinas o no y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Con respecto a los anticuerpos ANA, tener en cuenta que están positivos entre el 95 y 99% de los pacientes con LES, que es un anticuerpo de screening y que lo característico es que la inmunofluorescencia de un patrón homogéneo. La detección de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que en nuestro hospital se realiza por inmunofluorescencia indirecta en Criteria Luciliae, aparece positivo en un 60-80% de los pacientes con enfermedad activa, pero puede realizarse a través de otros métodos, como por ejemplo ELISA.
Entre los autoanticuerpos específicos del lupus se describen el anti-DNA nativo, que aparece, como dijimos, positivo en 60-80% en pacientes en actividad, el anti-SMIT 15-30% y el antirribosomal P. Y se pueden describir también la presencia de autoanticuerpos asociados como el anti-U1-RNP, el anti-RO-anti-LA, antihistonas y anticuerpos antifosfolípidos. En esta diapositiva vemos cuál es la correlación entre los títulos de anti-DNA y los niveles de complemento en actividad y en remisión a lo largo del tiempo. Y así vemos que cuando la paciente está con actividad o presenta actividad clínica, en general correlaciona con títulos altos de anti-DNA que disminuyen o negativizan en remisión y que vuelven a aparecer al aparecer la actividad clínica o previo a la actividad clínica. Con respecto a los valores de complemento, que en general en la enfermedad activa se encuentran bajos, cuando entran en remisión normalizan o aumentan, excepto en aquellos pacientes que tienen una hipocomplementemia crónica y probable déficit de complemento, en los cuales los títulos de complemento no se normalizan. Entonces, es muy importante para poder elegir una terapéutica adecuada, reconocer la enfermedad, realizar un diagnóstico precoz y una derivación temprana al especialista. Y ya adentrándonos a lo que va a ser, digamos, el año próximo, donde hablaremos de tratamiento, los objetivos de tratamiento del lupus van a estar dirigidos a mantener el menor nivel de actividad utilizando drogas inmunomoduladoras e inmunosupresoras, a prevenir el daño de órgano, a reducir las comorbilidades relacionadas con la enfermedad y con la terapéutica, especialmente la arteriosclerosis, que es la principal causa de muerte, a manejar el dolor y la fatiga, estimulando al paciente a mantener una vida activa y a evitar factores desencadenantes.